A todos, bienvenidos a la cápsula 9 de la materia de métodos de investigación. Soy la maestra Natalie. Vamos a dar inicio. En este apartado, que se fija de los centros de búsqueda de la información para nuestra investigación, vamos a conocer un poquito de ellos. En la investigación científica y académica, uno de los pasos fundamentales es localizar, seleccionar y recuperar información confiable. Recuerden, que sirva de base al trabajo de investigación que estamos realizando, ¿sí? Para lograrlo, nosotros como investigadores tenemos que recurrir a distintos centros de búsqueda de información, los cuales funcionan como espacios ya sean físicos o digitales, donde se concentra y se organice los recursos documentales de valor científico, técnico y cultural que puedan favorecer a nuestra investigación. En estos centros se cumplen con la función de ser los intermediarios entre el conocimiento generado y los usuarios, es decir, los estudiantes, los docentes, los propios investigadores y todos aquellos involucrados en este tipo de investigación, los profesionales que hayan tenido, ¿sí?, un acceso a estos documentos, facilitando así el acceso a los materiales, como bien les decía, especializados en las diferentes disciplinas y que favorezcan a nuestra investigación y sobre todo que sean validados por los especialistas, ¿sí?, en su consulta. Los centros de búsqueda de información son instrumentos o plataformas, ¿sí?, que nos brindan servicios que permiten que localizar y clasificar, recuperar los datos provenientes de diversas fuentes, ¿sí? Como cuáles, como los libros, los artículos, las tesis, las revistas científicas con una validez oficial, la base de datos confiable, ¿sí? Documentos oficiales que tengan datos, ¿sí?, que puedan ser recopilables para nuestra investigación. Archivos digitales que contengan los temas específicos y claros y entre otros que podemos recurrir en los centros de búsqueda, ¿sí? Se consideran parte esencial de las fuentes de investigación, ya que posibilitan que el investigador, ¿sí?, acceda a una información más sistematizada, confiable, actualizada, evitando depender de fuentes poco verificadas, ¿sí? Dentro de estos centros de búsqueda de información existe una clasificación, ¿sí? Están los centros físicos tradicionales y los centros digitales virtuales. Vamos a ver cuáles son los centros físicos tradicionales que todos comúnmente conocemos, ¿no? Las bibliotecas, las públicas, las privadas o las universitarias. Las hemerotecas, que son un departamento dentro de las propias bibliotecas, ¿sí? Los archivos históricos a nivel nacional, a nivel local o municipal. Los centros de resguardo documental, ¿sí?, propios del gobierno, ¿sí?, que puedan tener acceso a las fuentes de investigación o a las fuentes de documentos donde nosotros podamos hacer consulta, ¿sí? Los centros digitales y virtuales, ¿cuáles son los ejemplos de estos? Los repositorios científicos oficiales, recuerden, que tienen una veracidad en su información, una validez y que son confiables. Los repositorios institucionales, obviamente porque cada uno de estos proyectos o trabajos, sí, o documentos que nosotros vayamos a consultar, tienen una veracidad, ¿sí?, un visto bueno de las autoridades académicas y los agentes involucrados en el trayecto que se realizó este trabajo o la tesis que nosotros vamos a consultar. Los motores de búsqueda, ¿sí? Todos los sitios web, las páginas digitales, todos los recursos que nosotros tengamos en línea o haciendo uso de la tecnología de la información y la comunicación. Y por supuesto, las bibliotecas digitales que tengamos acceso, ¿sí?
Algunas características principales de los centros de búsqueda de información, ¿sí? Son las siguientes. Que tengan accesibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a brindar a un público amplio o especializado la posibilidad de consultar diferentes fuentes de información, ¿sí? Ojo, que tienen un amplio horizonte y que dentro de ese amplio o de manera general se encuentra nuestras fuentes de información especializadas en el rubro que estamos teniendo nuestra investigación, ¿sí? Adaptándose a los requerimientos de cada sector donde se lleve a cabo el trabajo de investigación. Una organización debe de ser, debe de tener una clasificación y una sistematización de los datos mediante ¿qué? Mediante los catálogos que nosotros vayamos a consultar, los índices, los metadatos, las herramientas de búsquedas avanzadas, ¿sí? Facilitando la recuperación de información de manera eficiente. Catálogos digitales de las bibliotecas o de las hemerotecas, ¿sí? Tan solo de manera física, sino de manera organizada dentro de una búsqueda o un motor de búsqueda que sería la hemeroteca o catálogo digital de las bibliotecas, ¿sí? La actualización constante. Los centros modernos incorporan información nueva de manera periódica, es decir, de constante evolución, procurando mantenerse al día con los avances en sus campos de especialización. En todas las disciplinas hay una constante evolución, ¿sí? Por eso hay que estar siempre pendiente de todas las características y que éstas se cumplan en los centros de búsqueda de información. Que el centro de búsqueda de información cumpla con una asesoría, ¿no? Que tenga una orientación y un apoyo personalizado por aquellos que estén dentro, ¿sí? Que nos puedan permitir la búsqueda o facilitar la información y el acceso al contenido de estas mismas, ¿sí? De que tengan una fiabilidad en la evaluación de la información, ayudando a las personas usuarias a identificar más rápido aquellas cosas relevantes, confiables y actualizadas, ¿sí? Al momento de realizar nuestra búsqueda en estos sitios o centros de información, ¿sí? Una múltiple plataforma, ¿sí? Muchos centros combinan los dos, los recursos físicos y los digitales, permitiendo una mayor consulta tanto presencial como remota, ¿sí? Tanto acudiendo al centro de manera personalizada como haciéndolo a través de sus plataformas digitales, ¿sí? Una interoperabilidad, ¿sí? Integrando ¿qué? Diferentes formas y sistemas de información para facilitar el intercambio y la compatibilidad entre plataformas y herramientas, entre la plataforma de un catálogo de una biblioteca y la consulta de su propio libro, el cual lo marca en el catálogo digital, ¿sí? Los centros físicos tradicionales pueden ser, como bien les dije, las bibliotecas universitarias, públicas y especializadas, ¿sí? En estas se van a encontrar con la organización de la información en catálogos y hemerotecas. Ofrecen servicios de préstamo, de consulta en sala y asesoría, ¿sí? Las personas que ahí están, que son autoridades, deben de tener una asesoría o facilitarles a ustedes la búsqueda de todos esos documentos o materiales físicos o digitales para su consulta. ¿Sí? Un ejemplo de ello es la Biblioteca Nacional de México, según el contexto donde se lleve a cabo nuestra investigación. Podemos recurrir a estos centros físicos, ¿sí? Los archivos históricos y documentales son otro tipo de servicios que ofrecen los centros físicos, ¿sí? Conservan documentos originales de valor histórico, jurídico o administrativo, según sea lo que nosotros tengamos como enfoque. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean útiles a nuestra investigación, ya sean en los diferentes rubros. Recuerden que son históricos y documentales. ¿Sí? Por ejemplo, en la historia nos va a servir estos recursos, en las ciencias sociales
Un ejemplo de ello es el Archivo General de la Nación, que cuenta y relata con todos los artículos y hechos documentales, los archivos o sucesos históricos más importantes, ahí los podemos encontrar. Centros de documentación especializados en un área del conocimiento, ¿sí? Que reúnen informes técnicos como las tesis, las estadísticas, los manuales, ¿sí? Un ejemplo de ello, que es un centro físico, es el Centro de Documentación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI, al cual podemos recurrir también a todas esas documentos precisos con información detallada en cuanto a la estadística nacional. Centros digitales y virtuales. Aquí ya es otro tipo de centros que también podemos recurrir para hacer nuestra investigación o trabajo de investigación. Una base de datos científicas, ¿sí? Que es el conjunto de revistas o artículos arbitrados. Quiere decir que hay gente especializada en una materia y que permite la búsqueda avanzada, ya sea por autor, por título, por tema, ¿sí? De las fuentes consultadas. Un ejemplo de eso son las revistas como la Web of Ciencia, El Cielo, Redalyc, ¿sí? Algunos repositorios institucionales o plataformas digitales de universidades y centros de investigación, los cuales contienen ¿qué? Las tesis, los artículos de divulgación, de opinión, de comentarios, resúmenes, ensayos, ¿sí? Algunos libros electrónicos, algunas investigaciones, ¿sí? Similares a las que nos estamos haciendo nosotros, pero con otro enfoque, ¿sí? Un ejemplo de ello es el repositorio de la UNAM, el repositorio de el CONACYT y los motores de búsquedas académicos, ¿sí? Algunas herramientas de búsqueda en la web orientadas a la literatura científica son otros centros digitales de búsqueda, ¿sí? Como por ejemplo, Google Académico, Microsoft Académico, que este pues ya está un poco en desuso por la actualización de todas las plataformas, ¿sí? Una biblioteca digital, espacios virtuales con libros y revistas y recursos electrónicos completos. Recuerden que cada biblioteca tiene su propio catálogo digital, donde nosotros podemos hacer consulta de todos estos documentos, materiales que nos permitan acceder a esa información o contenido que vayamos a recurrir en nuestra investigación, ¿sí? Un ejemplo de ello es la Biblioteca Digital Mundial o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Algunas funciones de los centros de búsqueda. Es importante aquí identificar las funciones de tanto de los centros de búsqueda físicos como los digitales, ¿sí? Permiten identificar y acceder rápidamente a documentos, datos, artículos científicos, libros, imágenes, audios, videos y otros materiales de interés. Utilizan herramientas avanzadas de búsqueda, ¿sí? Por su localización, como sistemas de palabra clave, operadores booleanos y filtros temáticos, ¿sí? Para refinar los resultados y optimizar el tiempo de consulta. Acuérdense, optimizar es importante en nuestra investigación o trabajo de investigación. Optimizar el tiempo de búsqueda, ¿sí? Nos va a permitir tener una estructura más completa de nuestro trabajo. Organizar y almacenar. Implementar sistemas de catalogación, como les comentaba, por su clasificación y almacenamiento enfocados en qué? En la preservación, la seguridad y el fácil acceso a los recursos informativos, es decir, a la seguridad y la confiabilidad que se tenga de la información recopilada o las fuentes de consulta, ¿sí? Los datos se estructuran respetando normas internacionales, como ya lo hemos visto, ¿sí? O se etiquetan con metadatos en plataformas digitales, ¿sí? Ellos tienen un protocolo y un requisito fundamental en cuanto a su seguridad de la información al momento de consultar sus documentos de manera digital.
La difusión. Los centros digitales tienen que tener un apartado de difusión, ¿sí? ¿Que para qué? Para que faciliten la distribución de la información más relevante, ¿sí? ¿A través de qué? De las alertas, de las publicaciones electrónicas o de las mentadas notificaciones que nos hacen al momento de, ¿sí? De consultar estas fuentes de información. Las redes sociales, los repositorios abiertos al público, ¿sí? A canales de comunicación, ¿sí? De esta manera, los contenidos, ¿sí? Llegan más rápido a las personas interesadas y en el momento oportuno. También deben de tener una capacitación y alfabetización informacional, ¿sí? Brindar talleres, cursos, guías, un acompañamiento para desarrollar la habilidad de búsqueda, porque obviamente un investigador tiene que hacer una búsqueda exhaustiva, pero es de manera estructurada, ya seleccionando, evaluando, haciendo uso del pensamiento y el uso de la ética en la información, ¿sí? Esto empodera a las personas usuarias, ¿sí? Una facilidad de organización, una facilidad de búsqueda, ¿sí? Genera cómo navegar a través de los centros digitales, ¿sí? Si no se tiene esa claridad de cómo hacerlo, pues se va a ver confuso y no vamos a acceder de manera propia, ¿sí? A la información que nosotros queremos para nuestra investigación. La innovación tecnológica, incorporar herramientas de inteligencia artificial que comúnmente vemos, ¿no? Sistemas de recomendación, motores semánticos y tecnologías para mejorar la experiencia de búsqueda y anticipar las necesidades de las personas usuarias. Quien consulte tenga esa certeza que la información que va a consultar es de manera actualizada y constante. De fácil acceso, ofrecer recursos libres de licencia en distintos formatos a los investigadores que no compliquen nuestra investigación o el trayecto de esta al momento de la búsqueda. Si bien es cierto que un porcentaje de los centros de información son administrados por entidades privadas, la mayoría de estos centros son públicos y todos pueden recurrir a la consulta de los recursos sin pago de licencias o derechos especiales. Es decir, sin ningún pago, ninguna licencia, ninguna suscripción al momento de consultar de manera electrónica o digital ese documento o esa fuente de consulta. Deben de ser de manera gratuita y al público, a cualquiera que lo necesite para su investigación, debe de tener el acceso, ¿sí? Una selección y calidad es una de las funciones más importantes de los centros digitales, ¿sí? Seleccionar y garantizar la veracidad de los recursos ofrecidos, ¿sí? Con esto se asegura que los investigadores no caen en controversias o en sobre derechos de autor o cosas así de manera legal, ¿sí? Cuando al momento de hacer una citación en las referencias bibliográficas, en fichas de trabajo, ¿sí? Y al momento de consultar la información, debe existir una veracidad en lo que se está consultando y una calidad, ¿sí? La importancia de los centros de búsqueda, ¿sí? Existen miles de centros de búsqueda, ¿sí? Como he dicho, hay una amplia gama, pero nosotros vamos a filtrar, a validar y a contextualizar la información consultada, la que mayor relevancia tenga para nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? Debe de ser confiable y de rápido acceso. Recuerde, tener ese desarrollo tecnológico y recordar que la educación debe de ser de calidad y tener la innovación en todos los ámbitos. ¿Sí? Una constante actualización en todo. Estos centros deben de promover el acceso abierto al público, la transparencia, la equidad informativa, reduciendo las brechas sociales y digitales. ¿Sí? Juegan un papel importante y fundamental en la preservación de la memoria colectiva de toda la comunidad en la que se involucre o que tengan acceso a ellos, en la formación de una ciudadanía crítica y participativa, ¿sí?
Algunos retos de los centros de búsqueda de información, hay múltiples, ¿sí? Pero todos debemos de tener esos criterios, salvaguardar nuestros datos personales y a recurrir a otros tipos de requisitos legales y adaptarnos a las nuevas tecnologías. Por último, y para concluir esta cápsula, recordemos que es esencial los centros de búsqueda, ¿sí? Para el funcionamiento de las sociedades, que sea una sociedad innovadora y basada en el conocimiento. Nos vemos en la siguiente cápsula. Esto ha sido todo por hoy.